de aplicación. Santiago 1:19 dice que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo, tardío, lento para hablar. 1:19. Aquí hay que escuchar, evaluar objetivamente la información y con la fórmula tardo, lentos, tardío para hablar. Esto es tardo, lento para juzgar, criticar, comentar, opinar. Es una regla apostólica. Y el punto es, cuando hablamos de cómo poner un freno, y con esto hay que terminar, en nuestra boca, eso es la primera forma. No hablar al instante, darnos cuenta de que tú y yo hablamos y hablamos demasiado muchas veces y hablamos anticipadamente, pero este asunto de hablar demasiado, esa es la regla. En las muchas palabras no falta el pecado, Proverbios 10:19. Y el que frena, el que refrena, el que controla sus palabras es prudente. Es el Proverbios 10:19. ¿Qué es esto? ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros tenemos esta tendencia de hablar demasiado, de hablar al instante? ¿Cuántos de nosotros, hombres, mujeres? Pero el hecho de hablar demasiado conduce a muchos pecados. ¿Cómo voy a frenar mi boca? No voy a hablar tanto. A nadie le gusta estar frente a una persona que habla demasiado. El hablador, hablantín en el Progreso del Peregrino, en el libro de Bunyan, hablantín hablaba y hablaba y hablaba y toda su religión consistía de lo que hablaba, pero su religión se quedaba en su boca. Pero hablando, lo que invariablemente lo que va a pasar, vamos a comenzar a hablar de cosas de las cuales no sabemos nada. Ya no tenemos nada que decir, seguimos hablando. A todos nosotros nos gusta hablar con una persona que de veras sabe algo, lo que quisiéramos entender. Pero muchas veces hablamos demasiado y esto, escuchen y vamos a concluir, es un reflejo de lo que hemos estado diciendo, de nuestro ego, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Somos motivados por eso. Quisiéramos ser personas muy divertidas, quisiéramos ser personas muy interesantes, quisiéramos tener la razón, quisiéramos dominar la plática. Es increíble esto. El deseo de dominar la plática. Tengo que decir esto antes de concluir, ¿no? Hay muchas mujeres que ahí están sentados, ¿no? La pareja, hombre y mujer. El hombre comienza a decir algo y no puede, no van 2 minutos y la esposa ya le cortó. Cállate, gordito. No, y luego te dicen, no te está diciendo la cosa, la verdadera versión, no. Y le voy a corregir a mi marido, te voy a decir, ¿no? Al interrumpir y corregir a su marido, peor, contradiciéndolo. Lo está contradiciendo. Y ahí estoy sentado viéndolo, tomando apuntes mentales. Y llegando, ni es precipitadamente a conclusiones sobre esa relación. Peor si son los hijos. Peor si son los hijos. Se meten a corregir a los adultos, a sus padres, opinando, criticando. Y al diablo le gusta encontrar a estas personas que no saben callarse y quieren dominar. Él se da cuenta de que es su ego, es su soberbia, y así el asunto. Entonces, darnos cuenta de que hablamos demasiado, darnos cuenta de que esto refleja nuestro ego, nuestro corazón pecaminoso, y terminemos con esto. El tiempo se nos fue, pero lo tenemos que dejar. Hay más aquí, pero ya. Hay una lista de textos, escuchen para concluir, que explican cómo controlar tu boca en la forma positiva.
que tu palabra sea buena. Apuntan 4:29 Efesios, buena para edificación. Y luego en la versión antigua, según lo que sea necesario. Que todas tus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Que comunican en la versión antigua gracia a los oyentes. Que sean de bendición. Y si fuéramos a limitarnos a eso, lo que voy a decir, edificación. Lo que voy a decir, bendición. Lo que voy a decir, un medio de gracia. Que en vez de perjudicar, edifica. Es un gran tema sobre la edificación. ¿Estaríamos frenándonos? Muchísimo. Limitándonos muchísimo. Luego viene en el mismo contexto, en el capítulo 5, nada de tonterías, de bromas groseras, nada de chistes groseros, nada de conversaciones necias. Una de las traducciones en 5:4, nada de palabras obscenas, obscenidades o palabras vergonzosas. Nada de estos chismes, ¿no? Que tienen un doble sentido. ¿Qué es esto? Palabras necesarias, palabras que edifican y nada inmoral. Nada. Esto quiere decir que hay cantidad de cosas que ni vas a poder escuchar hoy en día. De igual manera, hay todo un tema aquí en relación con la prudencia y la necesidad de pensar sobre quién está escuchando lo que estoy diciendo. Y viene todo un paquete que tan solo lo comento. Hay cosas que no debemos decir en la presencia de nuestros hijos para ser prudentes. Cosas que no se deben decir frente a ellos, como sus papás. Hay temas acerca de otras personas, nuestros hijos no tienen necesidad alguna de saberlas. O problemas de los cuales no pueden entender nada y hay que guardar silencio. ¿Cuánto más como creyentes cuando estamos hablando frente a incrédulos? Yo no estoy hablando del púlpito. El predicador puede decir 1000 cosas que si tú las fueras a decir a la persona directamente, terminarían a golpes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de prudencia frente a los inconversos. Es un gran tema. Y estos textos que hablan de esta prudencia como joya preciosa. Apuntan, viendo después Proverbios 20:15. Los puritanos publicaron libros sobre la joya preciosa. Son las palabras edificantes, sabias, prudentes, que comunican gracia. Y luego apuntan al texto, no lo vamos a ver, 15:23 de Proverbios, la palabra oportuna, la respuesta oportuna. Y es un gran tema. Acerca de pensar, reflexionar, meditar. Es un privilegio tener algo que decir. Algo que vale la pena. Algo que valga la pena. Algo que decir. En cualquier circunstancia. Algo prudente. Algo sabio. Algo edificante. Algo que Dios puede usar. Algo que decir. Ahora termino con, si nadie aquí se ha sentido profundamente convencido de sus pecados de la lengua, entonces no he fallado en mi deber. Si alguien se puede ir de aquí como que, oh, qué tan interesante, yo conozco 1000 personas como las que atacó y criticó el hermano, pero estás pensando en esas personas. No están aquí, ninguna de esas personas. Esto fue dirigido a cada uno de nosotros. Yo tengo que vivir con esto igual como ustedes. Nosotros tenemos un gran beneficio aquí. Les voy a decir algo. La mayoría de nuestras palabras criticonas, juzgadoras, etcétera, en donde estamos violando la regla o estamos
al borde, ¿no? De decir cosas. Nos las decimos en inglés. Es increíble, es un tremendo freno. No sé si me explico. Pero estamos hablando de un asunto político en Gringolandia, obviamente la plática es en inglés. Termino con esto, ¿no? Vean la ilustración, es buena. Es un tremendo freno. Y nos han preguntado a lo largo de los años, cuando vamos al otro lado, nos preguntan, ¿qué hablan? ¿Inglés? ¿Español? ¿Spanglish? Y mi respuesta siempre es depende de qué se está hablando. Eso es la regla. ¿Cómo es esto? Y les digo, la ilustración. Mis hijos, Carolina, Luke, Mark, desde chicos, hasta el día de hoy, Carolina ya no vive en México. Cuando hay algo medio fuerte entre ellos, cuando es algo en donde se calientan los ánimos entre ellos, siempre en español. Siempre en español. No voy a decir más. Es una parábola. Es la verdad. Pregúntenles. Yo y Elisa lo hemos notado desde... Están discutiendo algo. Se levanta la voz de alguno de ellos en español. Es una tremenda ilustración. ¿De qué? Porque emocionalmente no nacieron aquí, pero han vivido aquí. No hay un freno en español para ellos. No hay un stop, no hay un control. Es ilustrativamente hablando. Fluyen las emociones y salen las palabras en el idioma que ellos conocen mejor. Pero para mí es un gran freno. El español es un tremendo freno. Nunca han escuchado a Tomás y Lisa discutiendo casi sobre ninguna cosa. Primero, increíblemente, aunque ustedes quizás no lo crean. Y cuando nos han escuchado discutiendo sobre algo en un desacuerdo, siempre en inglés. Nunca en español. Lo dejo así, no voy a decir más. ¿Qué tan curiosa es la ilustración? Lo termino ilustrándolo en otra forma. Les voy a decir, de aquí en adelante se van a criticar, juzgar o dar rienda suelta a sus emociones. Lo tienen que hacer en inglés. Ya para que sea entendible mi punto. Lo tienen que hacer en inglés. Nada en español. Qué grande es ese punto. And I'm going to finish the sermon in English, whether you like it or not. Voy a terminar el sermón en inglés si les guste o no.